Noches a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de Cátedra Abierta, Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. Vamos a tener como expositor al Magíster en Tecnología e Innovación Educativa, el señor Juan David Ruiz Cardona, y también actualmente doctorando en Educación de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Le damos la bienvenida entonces a todos los participantes, los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte y a los estudiantes del programa en convenio con la Universidad San Buenaventura. Para nosotros es un placer y es un honor poder compartir y construir conocimientos juntos desde ambas instituciones. Antes de iniciar, le pido muy encarecidamente a los estudiantes del convenio con la Universidad San Buenaventura que por favor en el chat me dejen sus nombres completos. Por ejemplo, Sandra Patricia López, San Buenaventura o la especialización que están realizando. Esto para efectos de asistencia en el transcurso de la cátedra abierta. Mi nombre es Sandra Patricia López Mora, yo soy la coordinadora académica de los programas de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Bienvenidos entonces, vamos a tener el espacio de la cátedra y al final vamos a tener un espacio para preguntas si se generan en el transcurso de la exposición, pero las preguntas serán al final. Una invitación muy especial a que todos permanezcan con sus micrófonos cerrados mientras nuestro expositor nos da la charla. Entonces, bienvenidos nuevamente y le cedo la palabra a nuestro magíster Juan David Ruiz. Juan David, bienvenido. Muchísimas gracias, respetada coordinadora de los programas de licenciatura de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Un cordial saludo a todos los estudiantes presentes en este espacio tan enriquecedor desde nuestra mirada académica y especialmente desde nuestra perspectiva y rol como educadores. Un gran privilegio el que la universidad me haya invitado a compartir con ustedes unos minutos de reflexión, de recorrido en torno a lo que ha sido la pedagogía en los últimos 2 siglos, particularmente lo que hemos denominado la época contemporánea. Entonces, una cordial bienvenida y esperamos que este espacio sea muy enriquecedor y de mucho aporte para su formación académica y también para su reflexión no solamente personal, sino como educadores. Me dispongo entonces a compartir la presentación para darle inicio a la exposición. Ustedes me indican por favor si me pueden escuchar claramente por el chat y si están viendo la presentación en este momento. Ya la presentación cargó Juan David. Perfecto. Y te escuchamos muy bien. Perfecto, Adelante. muchas gracias. Muy bien. El objetivo entonces de este espacio es que hablemos un poco en torno a las tendencias pedagógicas contemporáneas. Antes de entrar a desarrollar una reflexión y un recorrido teórico, conceptual, reflexivo en torno a esas diferentes tendencias, tenemos que dejar claro que la historia de la pedagogía, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha sufrido transformaciones, cambios, ajustes, unas veces forzados por las dinámicas sociales del momento, por los paradigmas culturales de una época preponderante, o también quizás por los modelos políticos y económicos que imperan en determinada época, en determinado contexto geográfico. Entonces, la pedagogía, al igual que todas las demás ciencias o ámbitos del saber, está sujeta a las modificaciones que requieran darse desde las necesidades y las condiciones históricas para tratar de darle respuesta a unas preguntas que se hacen desde la propia sociedad, especialmente desde la cultura, en torno a cómo educar al ser humano, de cómo empezar a transformar la humanidad
desde una dinámica individual y colectiva. Entonces, ha sido un proceso supremamente complejo, otras veces muy tranquilo, marcado a veces simplemente por el liderazgo de la academia, marcado en otros momentos por liderazgos de orden político, o también por movimientos de orden cultural y social a nivel mundial. No nos alcanzaría el tiempo para empezar a hacer ese recorrido desde la época antigua, donde empiezan a sentarse unas primeras bases en torno a la reflexión pedagógica hasta nuestros días. Pero entonces dejar la claridad de que la pedagogía no solamente ha venido sufriendo unas transformaciones en los últimos 2 siglos, sino que seguramente con el avance del tiempo, con los cambios, las transformaciones, las innovaciones que lleguen a la humanidad, estaremos hablando de otras apreciaciones, de otras corrientes, de otros modelos, de otros enfoques, desde donde queramos mirar el panorama de la pedagogía a futuro, que seguramente se seguirá transformando en torno a unas necesidades, especialmente de orden social, pero también como respuesta a unos intereses de orden político y económico que se establecen en los estados o en alguna sociedad en particular. Muy bien. Lo primero que tendríamos que reconocer entonces es que la pedagogía comienza a constituirse como una ciencia con el mismo estatus jerárquico que tenía los otros campos del saber y las otras ciencias, más o menos terminando el siglo XVIII, gracias a la Revolución Francesa, porque es en esta época donde se da una profunda conmoción social, donde los franceses empiezan a sentir que la ignorancia es la fuerza predominante dentro de su vida personal, dentro de su vida familiar, dentro de su vida social y particularmente de lo que les ofrece el Estado. Y esa ignorancia condiciona el movimiento y la transformación de la sociedad hacia lo que ellos estaban buscando, hacia lo que estaban esperando, que después va a retribuirse en un legado a la humanidad con la promulgación de unos derechos humanos fundamentales. Entonces es con la Revolución Francesa donde socialmente en Europa se empieza a instaurar una nueva autorreflexión en torno a la dinámica del ser humano, sus diferentes dimensiones, la dinámica de lo político, desde el poder hacia la sociedad, las relaciones de poder entre los diferentes seres humanos, las transferencias de ese poder hacia todo lo que tiene que ver en el orden social y cultural, y especialmente con ese concepto tan predominante en la época que era llamado la cultura occidental. Entonces, esta época va a llevar a que se devele de alguna manera que el control que tiene el ser humano desde el conocimiento no es únicamente o no se da sobre la naturaleza como tal, como un entorno externo en el que el ser humano está inmerso completamente, sino que también ese control, ese cambio se hace sobre el propio ser humano, sobre el propio hombre. Y es así entonces cuando empiezan a aparecer las denominadas ciencias sociales, dentro de las cuales la pedagogía empieza a cobrar una fuerza muy importante. Ya en el siglo XIX, las ciencias sociales pasan a plantear una preocupación interna por buscar un estatus de cientificidad frente a los demás campos del conocimiento, por los métodos de investigación y de indagación sobre la realidad que empleaban, por los resultados, por los paradigmas que se manejaban en torno a la valoración de lo científico y que era propio y exclusivo de las ciencias físicas, de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, como queramos denominarlos, que se fue incorporando propiamente a esta reflexión por los aportes de Augusto Comte desde el positivismo científico y que de alguna manera sirvió de referente para que las ciencias sociales empezaran a buscar su propio camino desde 3 perspectivas, incluyendo la pedagogía, ¿sí? Explicaciones científicas que se salieran
de un monismo metodológico, es decir, explicaciones que dieran perspectivas, puntos de vista, respuestas, análisis, conclusiones de la realidad, pero no de una manera exclusiva o no de una única manera, como lo planteaba el modelo positivista. La realidad se puede entender de múltiples formas, según condiciones, según realidades, según hechos, según experiencias. Entonces, en el siglo XIX las ciencias sociales empiezan a marcar la ruptura de ese modelo y ese paradigma cientificista del positivismo. En un segundo momento, de buscar un ideal frente al cual las ciencias sociales y la propia pedagogía pudiera contrastarse y se pudiera confrontar respecto a las otras ciencias. Si algunas el objeto de estudio era la vida, el cosmos, las leyes que rigen los movimientos de la naturaleza, asimismo la pedagogía comenzara a delimitar que es ella la que tiene todo el estatus y toda la validez para tratar de ayudar a entenderle a la sociedad, a la cultura y al orden político cómo se forma, cómo se educa el ser humano y de alguna manera todos los referentes que se pueden dar alrededor de este proceso de formación. Y en un tercer elemento, que las ciencias sociales también de alguna manera pues pudieran explicar las causas, así como lo hacían las otras ciencias experimentales, de esas leyes generales de la naturaleza que afectan de alguna manera el proceso de aprendizaje del ser humano, como lo vamos a ver con algunos de los teóricos de esta época, ¿sí? Así entonces en el siglo XIX la pedagogía ya empieza a adquirir un estatus científico, ¿sí? Y de alguna manera se va desarrollando en una relación muy estrecha con diferentes posiciones de orden filosófico, humanista, idealista, que le ayudaron a complementar todas sus reflexiones, todas sus indagaciones y todas sus propuestas. Lo seguimos viendo hoy en día, cómo la pedagogía tiene que echar mano de otras ciencias, como la psicología, las neurociencias, la antropología, para poder entender toda la dinámica que tiene que ver en el proceso de construcción, de transformación y de formación del ser humano. Esa incorporación entonces de alguna manera del paradigma positivista trató en algún momento de descalificar la pedagogía y seguramente nosotros podemos seguirlo sintiendo muchas veces como profesionales de la educación o dentro de las mismas discusiones académicas que se dan en otros ámbitos del conocimiento, donde simplemente por no quedarnos en un paradigma positivista, la teorización que hace la pedagogía es descalificada o considerada de segunda categoría, porque simplemente están basadas en reflexiones implícitas o explícitamente en análisis de orden ya sea filosófico, antropológico, histórico, sobre el proceso de formación del ser humano. Entonces el reto grande que tiene la pedagogía en el siglo XIX es hacerle frente al paradigma positivista desde las ciencias sociales y tratar de consolidarse como la ciencia de la educación por naturaleza, alejada de esas utopías, alejada de esos modelos esquemáticos, cerrados, poco flexibles, completamente universalizantes, ¿sí? Y donde esta misma intenta validar su propio método desde las observaciones que hace, la experimentación, la argumentación, y ahí empiezan a pisar fuerte dos grandes pedagogos como Durkheim y Dewey, ¿sí? En este ámbito de reflexión de la pedagogía en el siglo XIX. Gracias a este proceso entonces, la pedagogía se constituye ya como una ciencia social que estudia el proceso formativo de la persona desde tres dimensiones particulares que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la pedagogía. Primero, una dimensión instructiva,
cómo brindar conocimiento, cómo hacer transferencia de conocimiento, cómo apropiarnos del conocimiento, ¿sí? Luego, desde una dimensión educativa, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta desde la educación para poder formar al ser humano? Ahí empiezan a aparecer los asuntos de orden legal, de infraestructura, de contextos, de dinámicas sociales y de cómo la pedagogía empieza también a tener una dimensión de carácter desarrolladora de la condición humana, del progreso humano, de las sociedades humanas. De esta forma entonces es que la pedagogía empieza de alguna manera a tratar de encontrar como objeto de su desarrollo lo que es la educación, lo que entiende por educación y que va más allá del simple acto de enseñar. Y esto lleva a que la pedagogía empiece a hacer sobre ella misma una autorreflexión sobre lo que analiza, estudia, reflexiona, cuestiona, propone. ¿Por qué? Porque en el espacio de la educación o en el espacio educacional se empiezan a dar diferentes condiciones, se empiezan a mostrar contextos, significados y también se generan tensiones. ¿De qué manera? Pues hay contextos que son muy explícitos y que son universalistas, donde la pedagogía puede plantear una teoría general para esos contextos. Pero también hay contextos que son completamente independientes de una mirada universal y donde ya le toca focalizarse en lo que tiene que ver con la instrucción, ¿sí? En lo que tiene que ver con una institución en particular, con un grupo determinado, con una población determinada, ¿sí? Y de igual manera, hay unos significados dentro del espacio educacional que van a depender de los propios contextos y que se vuelven implícitos, se vuelven también a veces particularistas. ¿Desde dónde? Desde la ley, desde la institución, desde el docente, desde el estudiante. Entonces, ese espacio educacional lleva a que la pedagogía considere la manera en cómo se transmiten y se desarrollan los significados desde los diferentes ámbitos del conocimiento, cómo llegan a la persona, cómo la persona explicita, elabora y plantea principios, operaciones mentales y de cómo de alguna manera va a organizar, va a distribuir y va a evaluar la evaluación, valga la redundancia, va a evaluar todo el proceso del conocimiento, cómo se va a desarrollar la evaluación del conocimiento, ¿sí? Por eso entonces se dice también que la pedagogía es un discurso en la medida en que lleva un proceso de comunicación especializada, propio de su campo de conocimiento, cercano a muchas ciencias, alejado de otras ciencias, ¿sí? La pedagogía es un medio para recontextualizar, reformular los discursos que se dan al interior de la sociedad, desde la cultura y desde el propio ser humano, desde los diversos contextos que mencionábamos anteriormente. La pedagogía siempre va a sembrar o a dejar por sentado un principio de desubicación, de reubicación, de reenfoque de los discursos en torno a la formación del ser humano, a la configuración de la sociedad, a los principios y a los valores que deben regir a un ser humano y a esa sociedad por defecto. La pedagogía es un discurso porque también se convierte en un dispositivo en el cual se recontextualizan los procesos que se dan al interior de la cultura para generar nuevos hábitos, para generar nuevas costumbres, nuevas prácticas, nuevos valores al interior de la cultura.
La pedagogía tiene una lógica precisamente porque es un campo de producción completamente discursivo, que tiene que tener una coherencia, una pertinencia, una significatividad. Y sin ese campo de producción discursivo, no es posible que la pedagogía se diferencie de lo que hacen otras ciencias sociales o de lo que hacen otros ámbitos del conocimiento. Pues de alguna manera, de no tener esta producción discursiva, se volvería una ciencia fáctica, una ciencia formal, sería limitada, no permitiría la transformación, la reorganización, la distribución de esos conocimientos, de esos significados tan importantes para el ser humano y la sociedad. Y de igual manera, la pedagogía tiene una lógica porque además de ser un campo de producción discursiva, también es un campo de reproducción. ¿En qué sentido? Que el discurso pedagógico no parte de sí mismo, per se y para sí mismo, ¿sí? Sino que parte de todo lo que socialmente se está generando en determinada época de la historia y en la cual ella tiene que dar una respuesta de cómo llevar al ser humano de ese momento particular de la historia a transformarse, a reeducarse, a ser una persona íntegra en cada una de sus dimensiones y aportante a la sociedad. La pedagogía es también discurso, pues porque permite dentro de sus reflexiones la selección, la abstracción, el reenfoque, como lo decíamos ahora, reubicar los discursos, ubicarlos en otras esferas, en otras condiciones, en otros espacios que a la política se le pasan por alto, que a la economía se le pasan por alto, porque lastimosamente a lo largo de la historia la pedagogía ha estado sujeta y seguirá siendo sujeta a los lineamientos que de base se den desde lo político y lo económico, pero la pedagogía permite al interior de los múltiples contextos hacer una reubicación de todos esos discursos y de todas esas visiones del orden político y económico para tratar de construir una mejor sociedad. Y lo hace a través de su regla fundamental, y es: no hay pedagogía si no existe la recontextualización. ¿La recontextualización de qué? Nos hablan, por ejemplo, desde mucho tiempo atrás de competencias, las competencias que se pedían formar a las futuras generaciones en el 2010 serán las mismas que requerirán los estudiantes del 2020. Entonces es clave que la pedagogía tiene que sentarse y tiene que moverse desde el discurso de la recontextualización, transmitiendo habilidades específicas y según las necesidades específicas que tengan los seres humanos. Debe tratar de consolidar un orden fundamental para que todo eso se pueda transmitir de una manera efectiva, de cómo construir un nuevo orden social, de cómo mejorar las relaciones humanas, de cómo crear una identidad en la persona y una pertenencia a un territorio, a una nación, a una familia, a un espacio. Por eso la responsabilidad social tan grande que siempre desde el orden político y legal le descargan a la educación. La educación es la responsable de formar al ser humano en esto, en esto, en esto y aquello, precisamente por la función que tiene de regular esas construcciones de orden, de significados, de relaciones en las que se mueve el ser humano. Y es un dispositivo también porque la pedagogía en términos de la distribución y la recontextualización y la evaluación que hace esos tres elementos que mencionábamos, distribución, recontextualización y evaluación, la pedagogía como dispositivo es capaz de codificar el poder que impera en una sociedad o en un grupo social o en una institución. Es capaz de mirar cómo se establece el control sobre el conocimiento, cómo se lleva la experiencia, cómo se ejecuta en la práctica. Ella es la que está llamada a siempre a levantar ese velo de sospecha de las intenciones y lo de trasfondo que se quiere hacer con el ser humano, ya sea para responder verdaderamente a una necesidad de un contexto o simplemente responder a una necesidad de un mercado. Y en el sentido de esa recontextualización,
que es la pedagogía la que permite la comunicación permanente entre los diversos actores de la sociedad respecto al proceso de cómo se forma, se educa y se va transformando el ser humano y la misma sociedad, para que en términos de la evaluación pues se pueda dar una regulación y se pueda pasar en lo que se viene planteando desde hace ya algunos años, de una evaluación simplemente sumativa a una evaluación formativa que sea de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las necesidades, no únicamente a un modelo estipulado desde la ley que generalmente homogeniza y no permite la pluralidad y la diversidad humana y cultural dentro de los procesos educativos por esos mismos condicionantes que tiene. Finalmente, como esta parte introductoria respecto a estos elementos que debemos tener presentes en torno a la historia de la pedagogía, antes de pasar a hablar de esas tendencias, podemos decir entonces que luego de todo este proceso que hemos hablado de reflexiones desde el siglo XIX en torno a la pedagogía, se logra constituir como una ciencia de la educación y desde la teoría la podemos tomar como ese conjunto de concepciones en torno a la educación que tiene una estructura, un engranaje sólido, claramente contextualizado, que sería lo ideal y debería ser el ideal, ¿sí? Que tiene una articulación integral y coherente respecto a otras relaciones de los diversos órdenes, los que hemos hablado, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, de las variables que se presentan en estos aspectos para poder describir, para poder explicar, para poder predecir conocimientos, fenómenos, hechos, condiciones, partes o elementos que son necesarios e indispensables en el estudio dentro de la ciencia pedagógica, ¿sí? Hasta comienzos del siglo XX, la premisa de la pedagogía era qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, dónde enseñar. Las tendencias actuales al final, nos vamos a dar cuenta, han llevado a replantear ese paradigma y esa premisa en el que se cimentó la pedagogía, la mirada únicamente desde la enseñanza y desde el docente. Y de mantenernos, pues estaremos desdibujando una recontextualización que se ha hecho del discurso pedagógico con las distintas academias, las distintas escuelas y los distintos autores en la actualidad. Desde el punto de vista entonces de la pedagogía como teoría, pues entonces empiezan a aparecer diferentes modelos que se van a aplicar según los intereses, unas necesidades, unos contextos, unas realidades de diferente orden, que van a tratar de darle respuesta a esas preguntas que les acabo de mencionar desde la enseñanza, ¿sí? Y donde lastimosamente hasta muy avanzado el siglo XIX y casi que entrando el siglo XX, la pedagogía seguía tratando de darle respuesta a esas preguntas con concepciones pedagógicas fundamentadas epistemológicamente, científicamente, pero también desde lo político respecto a una realidad y una necesidad de acción que se tenía en términos únicamente de enseñanza, de explicar para qué enseño, por qué enseño, con qué enseño, cuándo lo enseño y cómo lo enseño. Y desde ahí parte entonces la reflexión que nos convoca en la noche de hoy. Tratemos de entonces de plantearnos la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Desde qué tendencia entonces nosotros venimos enseñando o estamos enseñando? ¿Un modelo tradicional? ¿Una escuela activa o una educación progresiva? ¿El behaviorismo o el conductismo? ¿Sí? ¿Una pedagogía liberadora? En fin, ¿cuántas tendencias de todo lo que llevamos en nuestro proceso de formación académica y dentro de nuestra experiencia como educadores hemos venido conociendo y moviéndonos, quizás integrando aspectos del uno del otro o quizás inconscientemente
quedados en una única tendencia o en un único enfoque, desvirtuando de pronto el rol docente y la labor educativa que realizamos. Entonces vamos a mirar, grosso modo, estas tendencias, ¿sí? Para que podamos llegar a unas conclusiones desde las que se están moviendo actualmente. Pues obviamente la primera, muy conocida, pues es la pedagogía tradicional, ¿sí? Es una pedagogía que surge en tiempos de esclavitud, contexto medieval, una dinámica económica y política netamente centrada desde el poder feudal, que va a perdurar durante todo el Renacimiento y hasta comienzos de la modernidad, hasta la época republicana, ¿sí? En el siglo XVIII, donde les mencionaba que la Revolución Francesa sería la que iba a marcar esa ruptura, ese punto de flexión, esa nueva reflexión, ese cuestionamiento a las dinámicas sociales de la época y sobre todo desde la cultura. Entonces, este modelo, perdón, esta tendencia de la pedagogía tradicional, eh, como todos, pues tiene una fundamentación de orden filosófico, también desde la propia construcción pedagógica y lo social. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Pues simplemente brindar al ser humano una formación netamente enciclopédica, cantidad abismal de conocimientos, completamente intelectualista y netamente repetitiva, memoria por memoria. Y es una tendencia que va a responder a una doctrina política en la que la sociedad debe estar al servicio de los intereses de las clases dominantes. Y por eso las escuelas, enmarcadas en una pedagogía tradicional, se convierten en instituciones sociales que están únicamente al servicio de las clases dominantes, de quienes tienen el poder, detentan el poder y manejan y controlan la sociedad. ¿Desde qué perspectiva? Desde esa pregunta de el qué, pues digámoslo, aprendizajes de asimilación memorística, simplemente repetición. No hay una enseñanza progresiva acorde a la edad de desarrollo cognitivo y biológico del estudiante, no se tienen en cuenta sus condiciones psicológicas, simplemente paso de la A la D en un proceso totalmente disociado de creación, de investigación, de construcción social. Voy en una línea directa, a toda velocidad para llegar de un punto al otro, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues obviamente no era posible que se diera entonces la investigación, la creatividad, las materias eran propiamente o los contenidos o las unidades temáticas o los tópicos, ya según el enfoque o el modelo pedagógico, pues habrá la conceptualización para esto, ¿sí? Pero cuando hablamos de contenidos estamos hablando de toda esta parte de conocimientos a impartir. Entonces eran exógenas, completamente impuestas desde el Estado, desde la institución. Esto es lo que usted enseña y de ahí no se puede salir. Y no propiamente de las necesidades de los estudiantes o de la realidad social de la época. Por eso ha sido fuertemente criticada siempre la pedagogía tradicional, porque se imparte de forma vertical, se impone y no permite una mirada holística de la educación y del proceso de formación del ser humano. Tiene un método netamente verbalista, excluye el desarrollo de habilidades sociales, simplemente para garantizar el proceso debe predominar el autoritarismo, la inflexibilidad y una actitud severa por parte del docente para garantizar el proceso de enseñanza. Y finalmente, pues desde la perspectiva de la evaluación, cuando se valora si se ha cumplido o cómo se ha dado ese proceso de enseñanza, pues el grado de aprobación o de reconocimiento de formación del estudiante, pues estará dado por la aprobación de un logro,
o de un objetivo de enseñanza que se haya formulado dentro del plan. Si aprobó, aprendió, si no, todo lo contrario. Y es una tendencia que se orienta únicamente a lo que sabe el estudiante y no a lo que hace. Y desde esos pequeños elementos es que empiezan a aparecer otras tendencias en cuestionamiento a este modelo netamente tradicional. Así entonces va a surgir, digamos, la propuesta de la escuela nueva o de la educación progresiva, ¿sí? También surgida desde los cuestionamientos de John Dewey a comienzos del siglo XIX y donde cogerá fuerza gracias a los aportes de esa gran pedagoga María Montessori y de Crowley hasta más o menos iniciando el siglo XX y donde la clave o donde la propuesta puntual desde esta tendencia es que se aprende haciendo, todo lo contrario a lo que propone la pedagogía tradicional. La escuela nueva entonces surge como una reacción contraria a la pedagogía tradicional, dado el avance socioeconómico de la época. Aquí volvemos a la primera anotación que hacíamos al comienzo de nuestra charla de hoy, y es que la pedagogía va teniendo sus transformaciones según unas coyunturas históricas que se vienen dando desde la sociedad en una puja frente a lo político y lo económico. Entonces es una reacción completa frente a ese modelo socioeconómico establecido en la época y donde busca reafirmar el valor de la persona humana. Ese es uno de los principios fundamentales de la escuela nueva. El respeto por la persona, el respeto por su integridad, por su dignidad, por sus derechos fundamentales. Es de las primeras tendencias dentro de las ciencias sociales que va a plantear reflexiones de carácter humanistas, empiristas y también pragmáticas, apoyadas desde una sólida cientificidad. Busca la propagación, la difusión y la construcción del conocimiento científico, y por eso el papel de la experimentación y del aprender haciendo es fundamental para que el conocimiento pueda tener una aplicación verdaderamente útil y significativa a la persona y al estudiante, ya sea en su dinámica individual, de familia o dentro de un grupo social, ¿sí? Esta tendencia de la escuela nueva, pues entonces planteará que la enseñanza sí debe ser acorde a una edad de desarrollo cognitivo y de desarrollo biológico y de unas condiciones mentales, psíquicas del estudiante. No puede ser pasar del punto A al punto D de corrido, no. Aquí empieza a considerarse una mirada holística del proceso educativo, ¿sí? Y donde el proceso de enseñanza empieza a considerar las necesidades que tiene el estudiante. No únicamente lo que la ley dice, lo que el plan de estudios exige, lo que en la institución donde se imparte el proceso orienta que debe hacerse. Aquí empiezan a tenerse en cuenta las necesidades y los intereses del estudiante. Y es una educación que va a buscar volcarse al servicio de la humanidad, al servicio de la sociedad. No una educación al servicio del sistema o de unos intereses particulares, sino una educación propiamente al servicio de la humanidad y de la sociedad. Y el niño entonces, o el joven, se convierte en el centro de toda la gestión educativa. En el contexto nuestro, en Colombia, hablamos de una gestión escolar que implica 4 aspectos. ¿Sí? 4 aspectos que a veces son lejanos, esos 4 puntos de la gestión que a veces son lejanos de las verdaderas necesidades o intereses del estudiante, porque únicamente responden a las políticas de Estado, a lo que exige el Ministerio de Educación Nacional o a lo que se debe obtener en una prueba estandarizada, y no propiamente a las necesidades e intereses del estudiante. En cuanto a la dinámica de contenidos, ¿qué proceso de conocimiento, qué conocimientos deberían brindarse y transmitirse al estudiante? Conocimientos de completa calidad en el orden de lo científico, claramente seleccionados, estudiados y contextualizados de acuerdo a las necesidades de una comunidad, para poder
que el conocimiento, como es se tienen dentro de los fines de la ciencia, que el conocimiento es válido y es importante, es útil cuando ayuda a la transformación de la humanidad, no lo contrario. Entonces, aquí los conocimientos que se reciben, que sean para aportar a la construcción de la sociedad, y que sean en función a objetivos enmarcados en las necesidades e intereses del estudiante, no en lo que el docente quiere enseñar o requiere enseñar o piensa que debe enseñar, ¿sí? Por eso, dentro de su metodología, el docente se convierte en una guía, en un orientador, en un facilitador, no simplemente en un transmisor como en el modelo tradicionalista. Aquí se supera el paradigma medieval del Magister Dictit. Como el maestro lo dice, así es. O como el maestro lo sabe, así es. Aquí simplemente hay un acompañamiento, una orientación, una guía, caminar de la mano con el estudiante para que alcance su aprendizaje y vaya viendo qué es necesario y qué le interesa para que él pueda aportar y construir en sociedad. Se pasa de una metodología netamente individualista a una pedagogía socializadora. Aquí, digamos, se pueden empezar a sentir las bases de un modelo constructivista, ¿sí? Y donde se propone una pedagogía del descubrimiento, es decir, que el estudiante que está en el proceso de enseñanza tenga libertad para actuar, para pensar, para crear, para sentir, que el sistema, que la reflexión o la mirada pedagógica no lo condicione. Y se pasa en este plano de una evaluación netamente sumativa a una evaluación propiamente formativa, no solamente en términos de conocimientos, sino también en términos de la persona humana. Aquí empiezan a sentarse las bases de una educación integral y que el aprendizaje sea progresivo, no lineal como en el otro modelo. Que si el aprendizaje se da progresivo, el estudiante tendrá la oportunidad de ensayar permanentemente, de corregir, de modificar, de producir. Bien, dentro de esta escuela nueva, entonces, habría que destacar, como les mencionaba, a Dewey. Dewey, resumiendo, pues para cada uno de estos aspectos podríamos tomarnos una sesión completa, delimitando pues cada uno de los elementos que hemos venido mencionando, pero así en rasgos generales podríamos decir que desde Dewey se empiezan a definir unos fines de la educación y que la tarea de la escuela debe estar centrada respecto al proceso de socialización de la persona humana, ¿sí? Que la educación se convierta en ese laboratorio en el que los distintos conocimientos, las distintas teorías, todo lo que el estudiante recibe se ponga a prueba, se concrete, se evidencie, se manifieste en una práctica real y en una utilidad específica para el estudiante, que cuando el estudiante comprende la razón por la que está adquiriendo un conocimiento, se le va a despertar el interés y la motivación por aprender más y por adquirir más conocimientos. Una base de lo que, por ejemplo, Bandura y Maslow, de los que hablaremos más adelante, pues replantearán de nuevo y volverán a traer a la educación en estas épocas, ¿sí? Que considerar que cuando el estudiante llega al aula, ya es un sujeto completamente activo desde sus procesos mentales y que la labor de la educación debe consistir en tomar a cargo toda esa actividad cognitiva que ya trae el estudiante y saberla enfocar y orientarla de acuerdo a las necesidades y los intereses que éste tiene. Y por lo tanto, que se dé entonces la necesidad de comprobar si el pensamiento del estudiante en la acción requiere de un proceso de acompañamiento más riguroso para que se pueda convertir este proceso mental en conocimiento. Asimismo, María Montessori
va a plantear también unas reflexiones muy profundas y bonitas en torno a esta tendencia de la escuela nueva, ¿sí? Donde la educación no es algo únicamente que hace el maestro, más sin embargo, a pesar de estar hablando de 1870, 1952, periodo en el cual ella desarrolló toda su acción pedagógica, pues todavía se sigue manteniendo esos paradigmas donde el maestro es el protagonista, ¿sí? Y la educación no es eso, sino que es un proceso donde el estudiante naturalmente muestra sus experiencias y desarrolla una dinámica cognitiva que tiene que saberse valorar y saberse aprovechar. Y muchas veces el sistema o el docente es el que corta, anula, cohíbe, aliena esa espontaneidad del estudiante respecto al proceso del conocimiento. Por eso, para Montessori, el progreso de la humanidad parte de lo que ella llamaba la fuerza interior. Tenemos que aprender nosotros mismos y tratar de ayudar a nuestros estudiantes a que sean independientes, ¿sí? Y que sepan en medio de las relaciones con el otro manejar esa independencia con una autonomía en términos del respeto, ¿sí? De considerar que nadie es sirviente de nadie o que nadie tiene la última verdad, sino que es algo que se construye entre todos, ¿sí? Y que no puede haber inferioridad jamás dentro del proceso educativo. Tiene que haber un reconocimiento de iguales entre todos, ¿sí? También recomendaba Montessori que la brevedad en términos del proceso de enseñanza o de los conocimientos que se están impartiendo, pues debe ser una de las principales características de una mirada y una reflexión pedagógica, ¿sí? Cuanto más cuidadosamente se seleccionen los conocimientos y eliminemos conceptos, teorías, hechos, palabras innecesarias, más perfecto será el proceso de aprendizaje. De igual manera, la disciplina dentro del aula se tiene que fundar en la libertad, ¿sí? Debe ser necesariamente activa, no debe ser por un asunto de sometimiento o de temor, sino de una disposición hacia el aprendizaje, ¿sí? No es caer en el silencio rotundo o en la inmovilidad como si fuera un paralítico, no. Es no olvidar la espontaneidad, no olvidar la fuerza interior y que ese individuo no se sienta aniquilado por la dinámica educativa que está recibiendo. Por eso, la tarea del educador para Montessori, desde esta mirada de la escuela nueva y la educación progresiva, es que no es simplemente hablar, sino preparar, organizar, desaprender, reconstruir motivos, razones para que el estudiante se pueda inmiscuir dentro de una cultura para la cual ella está preparado y es capaz de afrontar. Y finalmente, me parece importante darle fuerza a esta tendencia de la escuela nueva, pues por lo que les mencionaba, es una crítica al modelo tradicional, pero hay unos autores que empiezan a darnos unas bases en torno a su configuración y a su contextualización. Entonces aparece De Crowley, ¿sí? Donde en De Crowley la educación pues adquiere una función social que también va a ser retomada en la actualidad por otro autor, ¿sí? Se vuelve de nuevo esa mirada a la función social de la educación y donde él dice que tiene que servir para educar a la vida. Hay muchos conocimientos dentro del sistema que no le sirven de nada al estudiante porque lo alejan de sus opciones vitales. La escuela debe educar es para la vida, tiene que darle un significado al conocimiento que el estudiante está recibiendo en su medio social, en su cultura, y darle las herramientas necesarias para que él pueda proponer y construir conocimiento científico, ¿sí? de una manera significativa para poder transformar su propia realidad y la realidad social, ¿sí? Su propuesta la sustenta en serias investigaciones de orden psicológico,
de mucho tiempo, por lo que también desde ahí, desde esa mirada de la psicología, propone que la dinámica de enseñanza debe permitir aprendizajes flexibles. Hay que adecuar las propuestas de formación según los contextos, según las necesidades. Una propuesta puede estar enmarcada desde el ámbito de la ley de carácter nacional, pero puede que no tenga una aplicabilidad en determinada región o en determinado contexto por las condiciones y las situaciones que se viven. De ahí su mirada social de la educación. Trata de darle de nuevo entonces un estatus científico a la pedagogía basado en la importancia que tiene el estudio de la naturaleza dentro de la educación. Vuelve de nuevo a retomar esa idea de, bueno, sí, el proceso de formación del ser humano, pero no hay que olvidar que hay que estudiar a profundidad y conocer cómo funciona la naturaleza. Por eso es ineludible dentro del acto educativo considerar la psicología del estudiante, sus vivencias, su evolución, las influencias que tiene, las situaciones que tiene que afrontar y vivir en el día a día, ya que la escuela pues no puede estar aislada del medio social en el que se mueve o se desarrolla o propone una acción, ¿sí? Y en la cual el estudiante es más que un ser biológico que se va adaptando evolutivamente a los cambios, no, va más allá de eso, ¿sí? Hay que mirar dentro de ese ser biológico la originalidad de ese organismo, que es lo que lo va a hacer diferente respecto a otros organismos. Bien, vamos ahora con el conductismo, ¿sí? Es un sistema muy similar a la pedagogía tradicional, solo que lo marca el contexto histórico de la modernidad, pues se va a dar propiamente en el siglo XX con experimentos muy sólidos de mucho tiempo y de mucha calidad por parte de Skinner, de Watson, de Pavlov, de Thorndike, que son como las bases y las cabezas de esta tendencia. El conductismo entonces podemos decir que se sustenta propiamente en una mirada netamente pragmática del conocimiento, es decir, aplicar el conocimiento valiéndose de técnicas específicas, es decir, cómo se produce. Pues la conducta del ser humano manifiesta diferentes funciones según unos procesos individuales internos, ¿sí? Lo curioso es que este conductismo, si bien parte de todo un estudio netamente psicológico, no explica el proceso interno de cómo la persona construye el conocimiento, sino de cómo se manifiesta, de cómo se puede medir, pero se le olvida hacer una reflexión o un aporte en torno a cómo se construye internamente el proceso del conocimiento, dado pues que se está abordando desde la propia psicología, ¿sí? Se vuelve entonces la mirada al aprendizaje individualizado, agregándole ya un control personal de la dinámica de aprendizaje del estudiante y un ritmo que lo marca la persona que enseña o que instruye. Se tiene la concepción de que el estudiante tiene que salir completamente diferente del proceso a cómo lo inicia, independiente de cómo lo logró, independiente de cómo se hizo. Por eso hay un predominio de la entrada de la práctica tecnológica dentro de este modelo, porque los objetivos están centrados en encontrar conductas netamente observables, medibles, evaluables en el estudiante para poder plantear estrategias de reforzamiento, de cambio o de adecuación. Los contenidos en esta tendencia son previamente definidos únicamente para que el estudiante apunte, retenga y muestre en un proceso de evaluación sumativo, ¿sí? Acá únicamente solo se puede enseñar aquello que es observable y medible. Y los contenidos de enseñanza
surgen de lo que proponen las ciencias experimentales o las ciencias objetivas. Entonces, se parte ya pasándonos a lo metodológico desde la elaboración de unos objetivos netamente instruccionales. Volvemos a la figura de qué se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña, sin salirse de ahí, para que pueda dar una conducta final y definitiva al terminar el proceso. No hay una relación estrecha entre el estudiante y el docente. Eso es innecesario, porque el estudiante, independiente de lo que sea, debe responder por su aprendizaje. Y acá el estudiante se convierte únicamente en un receptor de información. Simplemente es un sujeto pasivo que recibe, imita y replica lo que ha visto, lo que le han indicado o lo que él mismo ha deducido de su proceso. Y a partir de lo cual entonces emplean técnicas ya muy desde el modelo experimental, desde los estudios de, como les mencionaba, Watson, Trondheim, Skinner. Para todos en la historia de la pedagogía es muy famoso el caso del perro, el caso de la palomita, el caso del ratón, como si pudieran replicarse en el ser humano. Y la evaluación únicamente estará centrada en resultados que toman como referencia los objetivos que planificó el docente. Si lo mostrado en la evaluación por el estudiante no responde a lo que el docente instruyó, no es válida o no es aprobada. ¿Sí? Debe ser específicamente a lo orientado y a lo diseñado por el docente. Por eso el ejemplo del condicionamiento clásico de Pavlov, ¿sí? De cómo ese condicionamiento lleva unos efectos en la conducta, unas asociaciones, unas prácticas, ¿sí? Y donde el aprendizaje empieza a darse por condicionamientos operantes netamente ya predeterminados y establecidos. El cognitivismo. El cognitivismo es una tendencia que de alguna manera va a tomar algunos aspectos o de la tendencia conductista y va a tratar de orientarlos por otra perspectiva, ¿sí? Porque se va a fundamentar netamente en la teoría del conocimiento, ¿sí? Qué se aprende, cómo se aprende, dónde se aprende, de cómo se puede activar el proceso del conocimiento en el ser humano. Y donde se mira el conocimiento como una construcción netamente personal de acuerdo a los procesos mentales, la receptividad y las interacciones que el lenguaje le permite a la persona para procesar la información en su cerebro. Por eso desde el cognitivismo aprender implica simplemente un proceso de recepción, de información, de conocimientos, de procesarlos y aplicarlos. Empieza a cobrar fuerza el concepto de cognición como un proceso mental en el cual se le exige y se lleva al estudiante a que realice ciertas operaciones o procedimientos mentales, ¿sí? Y donde el desarrollo de la enseñanza pues se dará a medida que se incremente la capacidad del estudiante para manejar la información que está recibiendo y también en la medida en que el lenguaje pues se convierta en ese medio esencial para la transmisión de esos conocimientos, ¿sí? Por eso dentro de esta tendencia cognitiva el aprendizaje es un proceso que es bidireccional, es decir, va del objeto al sujeto que aprende y del sujeto que aprende al objeto que enseña, ¿cierto? Aquí, como uno de los pilares de esta perspectiva, Piaget, aunque también Piaget va a entrar en sus reflexiones desde otra tendencia, Piaget entra acá porque para él el conocimiento no se adquiere únicamente por la relación con el entorno o por el contacto con los otros o con la cultura, sino que en el ser humano predomina la construcción cognitiva que él internamente ha hecho.
Por eso Piaget muchos lo señalan más como desde la tendencia cognitiva que constructivista, aunque también pues tiene por esos lados algunos aportes. Otro argumento podría ser que para Piaget los esquemas mentales que en ese procesamiento del conocimiento y de la información hace el estudiante, pues son formas elementales a través de las cuales el estudiante representa su mundo y se adapta y se equilibra mediante procesos de construcción, de confrontación, de ideas, de conceptos, de todo lo que está recibiendo y donde para que pueda darse el aprendizaje cerebralmente o mentalmente tiene que darse la modificación y la equilibración de los procesos cognitivos que se han dado desde esa interacción del mundo físico con el mundo social y personal del estudiante, ¿sí? Y de igual manera, pues el sujeto construye pues cuando activa los procesos cognitivos, es decir, hay un inicio, hay una entrada del conocimiento, hay un proceso interno, una elaboración y después una aplicación o respuesta. Podríamos resumir que se aprende en esta perspectiva del cognitivismo cuando el proceso de enseñanza lleva a modificar las estructuras mentales del estudiante, ¿sí? Donde la inteligencia de la persona muestra continuamente una adaptación a sus propios esquemas y a los del mundo y se va acomodando. Y dejarlo hasta acá porque luego tendremos que hablar de lo que propone la teoría constructivista de Piaget, ¿sí? A diferencia del cognitivismo, desde esta tendencia, el conocimiento no parte únicamente del proceso de elaboración mental que hace el estudiante. No se da un verdadero conocimiento, no se da un verdadero aprendizaje cuando no hay construcción o interacción social y cultural. Se aprende cuando el ser humano interactúa con el otro, se influye, se confronta con el otro. Y desde de esa manera, puede empezar a modificarse esa adaptación y esa acomodación de la que hablaba Piaget, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me quedo únicamente en los esquemas mentales, pues no voy a poder modificar un nuevo esquema y recibir una nueva información, que sería el proceso de acomodación. Y terminado ese proceso de acomodación, se dé lo que finalmente evidenciaría el proceso de aprendizaje y es la asimilación. Toda esa adecuación mental que el estudiante tiene lo lleva a enfrentar su propia realidad personal y el propio contexto social y cultural en el que se mueve. Por eso Vygotsky es el que va digámoslo, a fortalecer o a redireccionar la mirada cognitiva hacia el constructivismo, planteando que, bueno, sí, está bien, tiene que haber unos procesos mentales, pero es que con el otro es que puede darse verdaderamente esa asimilación. En el cognitivismo yo me quedo en un pequeño equilibrio, con el constructivismo yo paso a un mayor equilibrio del proceso de enseñanza y de aprendizaje del estudiante y los esquemas mentales ya no son mi única representación del mundo, sino que me permiten desenvolverme en el mundo. De ahí que él hable de unas áreas de desarrollo en las cuales pues el proceso de enseñanza tiene que llevar al estudiante a una zona de desarrollo real. Sí, esto ya debe ser muy conocido para todos. Esa zona de desarrollo real en la que la persona o el estudiante aprende bajo una guía, bajo una tutoría, bajo un acompañamiento, ¿sí? Para que pueda pasar a una zona de desarrollo próximo donde el contexto social aparece como mediador. El contexto social me va a ayudar a definir qué parte de esos conocimientos que he recibido bajo una guía y bajo una tutoría yo me puedo apropiar
puedo llevar a la práctica y puedo generar un verdadero aprendizaje y una transformación personal y social para poder alcanzar esa zona de desarrollo potencial, ¿sí? Desde la base de esa zona de desarrollo próximo, en la que el contexto social y la cultura se convierten en el mediador del proceso de aprendizaje. Otra tendencia que cobró mucha fuerza es la tendencia de la educación personalizada, propuesta por el profesor John Keeler y su colaborador Sherman, más o menos en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y donde va a plantear la pedagogía como un sistema de instrucción personalizada, ¿sí? Se vuelve a posicionar de nuevo el positivismo como base científica para consolidar la propuesta de la pedagogía personalizada, ¿sí? Y se retoman del conductismo los condicionamientos operantes, porque estos condicionamientos son los que intervienen en el proceso de aprendizaje del estudiante y marcan si el proceso de enseñanza fue efectivo o no fue efectivo. Y pedagógicamente se busca simplemente modificar actitudes individuales del estudiante. En la medida en que el estudiante modifique sus actitudes individuales, desde esta reflexión pedagógica se considera que hay aprendizaje. Por eso el estudiante debe tener libertad de los conocimientos que quiere adquirir. Entonces hay propuestas de instituciones o de autores en las que hay una flexibilidad y es el estudiante quien decide qué asignaturas o qué ámbitos del conocimiento desea abordar para su proceso de aprendizaje y se le evalúa según esas elecciones y se le promueve, ¿sí? El material de enseñanza es completamente autoinstructivo. Hay un ritmo personal en el aprendizaje, aquí no lo marca el docente, es el estudiante el que decide cuándo, cómo, dónde y de qué manera va a aprender y va a estudiar lo que se le quiere enseñar. Y la clave, pues aquí fundamentalmente es el autoaprendizaje, limitándose de alguna manera la interacción social y la exposición. Por eso todos los contenidos, a pesar de que están planteados y propuestos, se elaboran, se construyen desde una figura de manuales autoinstructivos para que sea el estudiante el que tenga la última palabra, decida y asuma qué es lo que quiere asumir para que su rendimiento y su proceso evaluativo pueda ser observable y controlable. Por eso entonces el método simplemente es un modelo autodidacta y esto lleva a que empiecen a aparecer entonces las escuelas abiertas, las universidades abiertas, los programas, los exámenes, las guías de exámenes, para que todo sea a elección y a gusto del estudiante. Y el proceso de evaluación pues sí deberá ser en consonancia con todo lo anterior, netamente individual. ¿Por qué? Porque desde este enfoque personalista, ¿sí? Hay un autor que luego lo complementa, Carl Rogers, quien dice que dentro del proceso de formación, la personalidad individual, la personalidad de cada estudiante juega un papel determinante en el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es su proceso cognitivo, no son las condiciones, sino la personalidad del estudiante la que va a definir el proceso. Es existencialista en la medida en que trata de hacer que el estudiante se encuentre consigo mismo, valore sus aptitudes, sus fortalezas, sus destrezas, sus capacidades, pero también aquello que lo condiciona y lo limita. Y se vuelve peligrosamente una tendencia netamente subjetivista porque de alguna manera cultiva el yo personal y desconoce el contacto y la construcción del conocimiento con los otros. Así en síntesis podríamos decir que la tendencia personalista se centra en que la persona tiene unas capacidades que le son innatas, por las cuales ella se conoce, se comprende, resuelve sus problemas, evoluciona y se forma. El docente actúa como una persona experta, pero que orienta y facilita
sin tener un poder y una autoridad directa sobre el estudiante. Y eso garantiza que haya una libertad plena en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que la enseñanza o la educación se democratice sin depender de lo que establezca la ley, de lo que establezca la institución, de lo que establezca el docente, sino que va de acuerdo a la propia personalidad de cada individuo según lo que le interese, ¿sí? Este desarrollo de la personalidad debe corresponder a las necesidades y a los intereses del estudiante, ¿sí? En términos de que tiene que permitirle también que indague por sí mismo, que haga cuestionamientos y se embarque en un proceso de investigación científica gracias a que no hay exámenes, a que no hay diplomas, a que no hay menciones honoríficas. La dinámica del conocimiento no se vuelve competitiva, sino que es un asunto de conciencia, de libertad y de voluntad plena. Y los estudiantes, esto es interesante, porque en la educación personalizada el estudiante participa de la construcción del currículo y del desarrollo del propio proceso educativo. Bien, de alguna manera se conecta con esta tendencia de la educación personalista, la pedagogía autogestionada, la cual se sustenta en las reflexiones de Juan Jacobo Rousseau, a partir de la idea de la autogestión, ¿sí? Donde en el Emilio y en otras de sus obras reflexivas de carácter pedagógico, Rousseau apunta que la autogestión es la manera de tomar conciencia para cuidarse a sí mismo, cuidarse a los otros con responsabilidad frente a lo que hace el Estado en la sociedad, porque era un asunto de mucha coyuntura política, ¿cierto? Entonces, la autogestión es el medio y el fin para aprender, ¿sí? El medio tiene que ser un espacio educativo que permita la innovación, el cambio, que no replique modelos, que no replique lo que el sistema está exigiendo, ¿sí? Lleva a el desarrollo responsable de los estudiantes para su propio aprendizaje y busca el cambio y el colectivismo. Es una pedagogía en la que el individuo se puede expandir, en la que la función del docente simplemente es de no directividad, sino también de permitirle al estudiante que desarrolle una autodisciplina, una autogestión del conocimiento y de su aprendizaje, que él se autoadministre, ya sea individualmente o en grupo, donde pueda decidir sus metas, sus actividades, sus métodos, sus medios de trabajo, ¿sí? Lo mismo que cuando está en una dinámica grupal o social. El docente adquiere aquí una figura de experto, pero al servicio del estudiante y del grupo, ¿sí? Empieza entonces aquí desde eso a darse los pilares de la pedagogía libertaria, una pedagogía de la liberación, donde se retoman experiencias que se dieron en la escuela de Hamburgo, en la de Summerhill en el Reino Unido, porque allá en estos espacios el principio fundamental de la educación desde la mirada pedagógica que tenían era que la libertad del estudiante debía ser el objetivo central de la educación. Y que el saber, el conocimiento, importa menos que la personalidad y el carácter del estudiante. Desde la pedagogía autogestionada se rechaza el papel de la autoridad y el modelo de profesor que está por encima del estudiante. Tratan de equiparar desde funciones distintas, ¿sí? También de alguna manera pues propone en algún momento que el estudiante pues requiere una intervención puntual en algunos momentos según sus avances y según sus condiciones por parte del docente o por parte de la institución, ¿sí? Y donde la dinámica de evaluación se va a centrar en la modificación de los objetivos de enseñanza en pro del desarrollo de la personalidad integral del estudiante y del papel que él va a asumir
socialmente. Por eso, aquí lo conecto con la pedagogía liberadora de Freire, ¿sí? En términos de que Freire, desde sus reflexiones, trata de fortalecer y trata de solventar la educación desde una perspectiva netamente antropológica y existencialista, y en donde el conocimiento se convierte en un proceso psíquico, pero producto de la práctica social. Empezamos acá, miren cómo cada tendencia va retomando elementos de un lado o del otro según como la visión o la perspectiva y según, vuelvo a hacer la salvedad que hacía al comienzo, las condiciones históricas del momento. La pedagogía responde a unas condiciones históricas, a unas necesidades, preguntas e inquietudes sociales y a unos lineamientos desde el orden político y económico, ¿sí? Por eso Freire va a salir a criticar fuertemente la pedagogía que hasta el momento se venía impartiendo, se venía fortaleciendo, contextualizando desde la academia, porque para él la pedagogía debería centrarse en formar al hombre desde su personalidad en un contexto social. Es decir, que la educación tiene una base más que epistemológica, antropológica, tiene una base completamente sociológica. ¿Para qué? Para que la educación lleve a la liberación de los oprimidos y para poner al descubierto a los opresores que subyugan la libertad y los derechos de las personas. Ese es el papel que debe tener la educación. El ser humano lo concibe como un ser completamente holístico, que pasa a diferentes esferas, que pasa a diferentes estados y vuelve a determinados puntos, ¿sí? Se exalta de nuevo la libertad como expresión fundamental del desarrollo integral de la persona, ¿sí? Retoma valores del cristianismo católico cuando defiende, lucha y pugna por la igualdad de todos los seres humanos y por la dignidad. Nadie es menos que nadie, todos los seres humanos tienen los mismos derechos y están en las mismas condiciones por el hecho de ser personas y por tener la dignidad de persona humana. Los conocimientos deben responder a unas prácticas sociales. Los conocimientos que recibe el estudiante deben responder a las prácticas y a las necesidades sociales. No debe ser neutro, es decir, no se puede impartir un conocimiento dejándolo a que el estudiante considere lo utiliza, no lo utiliza. Es una perversión de la educación y es desdibujar el rol social que tiene. Los conocimientos deben estar orientados a la práctica social, a alfabetizar, a concientizar, a que todos los seres humanos por lo menos sepan leer, sepan escribir, se puedan inmiscuir dentro de la cultura y que sobre todo desarrollen una conciencia crítica que no permita la manipulación y el control. Desde la pedagogía liberadora, el autoritarismo desaparece del espacio educacional. No es posible una educación social o una pedagogía liberadora si está presente el autoritarismo. ¿Por qué? Porque sin autoritarismo hay un reconocimiento del otro. Empieza a manifestarse la otredad, se empieza a dar un ambiente empático, hay amistad, hay valores, hay reconocimiento, hay respeto, y esta dinámica de centrar conocimientos para, para el aporte social, pues va a llevar al surgimiento de una nueva didáctica y por lo tanto la reelaboración y el replanteamiento de los currículos vigentes con el fin de verdaderamente llevar a la transformación de la sociedad, especialmente en los contextos latinoamericanos tan complejos en los que vivimos y en los que él vivió propiamente en su Brasil allá a mediados de 1960, 70, ¿sí? En conclusión, desde la pedagogía liberadora, el proceso de enseñanza no puede quedarse únicamente en un depósito bancario, y él le da el término bancario con una mirada bastante irónica
y bastante crítica a la sociedad, porque consideraba que muchos de los conocimientos que se brindan en la escuela son para que cuando se salga a la práctica pueda permitir el lucro y el sostenimiento de algunos que detentan el poder, ¿sí? Entonces, los conocimientos no pueden ser depósitos bancarios de informaciones, tienen que ser activos, analíticos, críticos, sociales, creadores, transformadores, pero sobre todo que lleven a la concientización y a la libertad de la persona en la sociedad y de la sociedad misma, ¿sí? Ahora, pues rápidamente ya para cerrar, respecto a todo lo anterior, respecto a las tendencias anteriores que hemos hablado, hay unas tendencias pedagógicas que han cobrado mucha fuerza en la actualidad, es hacia donde se está direccionando la educación en estos momentos, desde diferentes contextos y desde diferentes líneas políticas y escuelas y academias, gracias a las reflexiones de estos autores. Entonces, pues Ausubel ya lo conocemos muchísimo, en su propuesta de volver al aprendizaje significativo, ¿sí? Donde el conocimiento pues muestre una relación existente entre los saberes previos que tiene el estudiante y el material nuevo que le llega a su proceso mental para su acomodación y su asimilación, ¿sí? Donde vuelve a recordarnos que hay aprendizajes que son subordinados, es decir, que hay materiales que recibe el estudiante que ya él los tiene en su estructura cognitiva y que al recibirlos se van a replicar o se van a acomodar de acuerdo a lo que él ya tiene por un proceso de enseñanza del que ya ha venido anteriormente, ¿sí? Donde también nos habla de un aprendizaje superordenado, que es cuando todo ese conocimiento y esa nueva información en relación al existente llega y se establece en la estructura cognitiva, lo que le permite al estudiante generar un nuevo conocimiento, tener una mirada diferente y nueva en torno a su realidad y a su contexto, ¿sí? Y que debe ser algo sustantivo y no arbitrario, debe partir de la propia construcción del estudiante y no simplemente por imposición desde el rol de la dinámica de enseñanza. Así que de alguna manera pues se pueda llevar a un aprendizaje combinado, ¿sí? Un aprendizaje combinado donde se retoman los conocimientos que son parciales y significativos y que se van a integrar como un todo para el estudiante bajo dos palabras claves que empieza a manejar Ausubel y que van a tomar otros autores. ¿Cuáles son? Interés y motivación. Si el conocimiento atrae al estudiante, le interesa, lo motiva. Y si hay motivación, hay una respuesta positiva al proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de Brunner, podríamos volver a retomar la idea de que aprender es reordenar, es transformar los datos que van más allá de ellos. De aquí de alguna manera Brunner está proponiendo que en la enseñanza se haga un procesamiento activo de la información, ¿sí? Que se den secuencias de representación, es decir, no existe una única manera de enseñar. No podemos enseñarle de la misma manera a todos los estudiantes, porque todos los estudiantes aprenden diferente, tienen condiciones, realidades, contextos distintos. Y eso es lo que debe primar en la educación, las diferencias individuales para poder marcar la pauta de cómo se enseña. Tiene que haber diferentes formas y para reforzar el conocimiento y debe ser algo frecuente, ¿sí? Hay que garantizarle al estudiante condiciones en las que él pueda tomar lo aprendido en el momento de enfrentar diferentes situaciones o problemas. De alguna manera se estaría dibujando ahí otra vez el concepto de competencia, ¿sí? La aplicación de un conocimiento en un contexto, en una realidad, como un saber hacer de acuerdo a unas necesidades, a unas condiciones, tanto personales como desde el medio. Y que la educación
tiene que llevar al estudiante a aprender, lo tiene que predisponer a aprender. ¿Y cómo se logra esto? Motivando al estudiante, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre, aquello que le inquieta, aquello que le preocupa, aquello que le genera ciertos niveles de ansiedad, partir desde ahí para poder reencauzar el proceso de enseñanza. Y que también el conocimiento tenga una estructura y una forma específica, clara, comprensible, medida, concreta, precisa, pertinente, que el estudiante pueda aprender. Ahora, Feuerstein nos va a proponer, es una nueva mirada de retomemos el aprendizaje interactivo. ¿Cómo? Recordar que la inteligencia del ser humano es producto de nuestra interacción con el ambiente que nos rodea, que alrededor de ese ambiente o dentro de ese ambiente hay una cultura que nos transmite conocimientos, valores, creencias y nos lleva de una generación a otra, creándonos una cultura escolar, y desde esa cultura escolar es la que se genera el currículo, y que por eso no puede permitirse la privación cultural, porque la cultura es la que transmite, la que valora, la que interpreta a partir de las mediaciones que hace el estudiante, para que ese aprendizaje pueda ser mediado. ¿Mediado desde dónde? Desde unos estímulos, desde una mediación que hace el estudiante con el entorno, con la sociedad, desde la respuesta que da él como organismo biológico para una producción concreta, ¿sí? Entonces, son pinceladitas que estos autores vienen dando frente a desde dónde hay que volver a posicionar la educación en la actualidad, ¿sí? Feuerstein también, de alguna manera, lo que va a querer hacer es estudiar la manera en que la persona, el sujeto que aprende, obtiene y procesa la información, de qué manera la adquiere, cómo la codifica, cómo la almacena, cómo la usa, lo que se le olvidó en un primer momento al conductismo, explicar cómo es que se produce el proceso interno del conocimiento en el ser humano. Sin la comprensión de ese proceso interno, va a ser muy lejano el logro de un aprendizaje eficaz y significativo en términos de Ausubel. Desde Feuerstein se vuelve a recordar que los seres humanos somos cambiantes, y por ser seres cambiantes, creamos, transformamos, imaginamos, y la enseñanza tiene que responder a eso, tiene que permitir que el estudiante cree, redireccione, replantee, imagine, proponga cosas nuevas. Hay un concepto dinámico de la inteligencia aquí desde la mirada de Feuerstein, no un concepto estático, porque es que la inteligencia del ser humano se adapta según las condiciones, según las situaciones del entorno y del medio. Muchas veces no se responde de la misma manera, y el entorno juega un rol predominante en eso. Cada experiencia de vida que tiene el ser humano lo lleva a una modificación permanente de sus procesos mentales, de sus motivaciones, de sus intereses. Por lo tanto, la mediación y la organización de los estímulos es fundamental. ¿Cómo hacerlo? Pues partamos de aprendizajes basados en problemas, partamos de la dinámica de tareas, situaciones, actividades que enfrenten al estudiante a una situación real y a un problema real, para que él pueda identificar, comparar, analizar, plantear hipótesis, donde se manifieste un pensamiento crítico en el que el acto de pensar se pueda mostrar como algo verdaderamente observable en distintos niveles de complejidad, dependiendo de las tareas que se le asignen al estudiante. Y para eso, entonces, Feuerstein dice que hay que reconocer dentro de la dinámica de la enseñanza que todo estudiante atraviesa tres procesos de pensamiento. Uno en el que recopila información, otra en el que elabora esa información recibida, y una última en la que él comunica
transmite o da respuesta de eso que ha recibido según ese entorno, según esas condiciones, según esas experiencias y esas vivencias. Entonces, para Feuerstein, la pedagogía debe redireccionarse a considerar cuáles deben ser las fases de entrada, las fases de elaboración y las fases de salida del conocimiento. Eso será la clave de un aprendizaje real y significativo, ¿sí? De alguna manera. Entonces, también encontramos acá dentro de esta reflexión a, a Maslow, quien nos va a recordar un aspecto muy interesante, mucho tiempo olvidado en la educación, que es la teoría de las motivaciones. ¿Sí? El aprendizaje se logra si se tiene en cuenta unas necesidades, y el proceso de enseñanza que efectúa el docente será pertinente, eficaz, efectivo, si tiene en cuenta esas necesidades del estudiante. ¿Cuáles? Parte de una base piramidal, donde él coloca en primer lugar las necesidades fisiológicas, ¿sí? Unas necesidades fisiológicas como alimentarse, descansar, su propio desarrollo de la sexualidad, la respiración. Después unas necesidades de seguridad, donde hay una seguridad física, de acogida, de afecto, de cuidado, de realizar diferentes actividades que le generen la subsistencia básica, lo moral, lo familiar, la salud, sus propiedades, una necesidad de asociación, donde se debe manifestar la amistad, el afecto, la intimidad sexual, unas necesidades de estima, de autorreconocimiento, de confianza, de respeto, y donde pone en la cúspide las necesidades de autorrealización. Habrá aprendizaje significativo y habrá un proceso de enseñanza efectivo, pertinente, contextualizado, cuando se tenga en cuenta la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, cuando se dejen de lado los prejuicios, cuando se acepten los hechos, las situaciones y las condiciones en las que se mueve el estudiante, y cuando se les lleve a resolver problemas, ¿sí? Goleman, pues, es uno de los más leídos y los más estudiados en la actualidad, por su propuesta de la educación emocional. Educación emocional, porque tenemos que comenzar a reconocer esa capacidad de motivarnos a nosotros mismos. Para Goleman, la clave y la eficacia y el éxito de la educación está en la regulación de esas emociones, y en la medida en que se regulen las emociones, habrá motivación, habrá intereses y habrá éxito dentro del proceso educativo, ¿sí? Porque pues de alguna manera vamos a perseverar en el empeño de educarnos, vamos a ser capaces de manejar las fluctuaciones que se van a dar dentro del proceso de enseñanza y las que asume el estudiante en un proceso de aprendizaje. Se van a controlar también los impulsos, generando una mejor convivencia, los estados de ánimos en la escuela, las relaciones interpersonales, se van a eliminar asuntos de angustia, de ansiedad, que van a mejorar los resultados académicos. Entonces, él sintetiza la educación emocional podríamos decirlo, en cuatro aspectos. Primero, que desarrollemos la conciencia de nosotros mismos, es aprender a reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos con el fin de regularlas. Segundo, que haya una automotivación, desde la cual podamos impulsar nuestras propias metas y nuestras propias actitudes, y a partir de la cual podamos llegar a un tercer elemento de ese control, el manejo adecuado de los sentimientos, para poder tener simpatías y empatías, comprender al otro, tolerar al otro, reconocer al otro, y desarrollar unas habilidades sociales que nos permitan una vida armónica y digámoslo así, en términos de la concordia, de la paz y de los acuerdos mutuos entre las personas en medio de las diferencias, ¿sí? Y ya finalmente Bandura, que retoma una mirada bastante cognitiva, pero desde lo social, ¿sí? Porque para Bandura
las conductas, los conocimientos se adquieren sin necesidad de realizarlas, sino simplemente a través de la observación de modelos sociales, ¿sí? Bajo cuatro elementos. Un proceso de atención en el que el estudiante le presta cierta mirada al modelo que se le está invitando a imitar o a proponer. Hay un proceso de retención en la que la habilidad del estudiante se da para almacenar, codificar los conocimientos, los comportamientos y que de alguna manera los pueda repetir efectivamente sin afectarse al mismo y a los otros, que haya un proceso de producción en la que se puedan dar respuestas productivas que permitan superar ya ese nivel de la imitación, sino que sea algo propio y finalmente un proceso motivacional en el que la presencia del refuerzo o de los señalamientos o de los correctivos, pues determinen también esos patrones de comportamiento en el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante no elige lo que quiere hacer únicamente, sino que también el estudiante elige dónde y con quién quiere hacerlo. Y son aspectos que traen consecuencias del uno al otro. Y por eso propone más fácilmente que la educación se centre en unos aprendizajes por observación. Bueno, yo creo que me pasé del tiempo que había estipulado. eh, pues ya quedo a disposición de ustedes, apreciada coordinadora, si de pronto hay alguna pregunta o alguna inquietud. Es mucho lo que hay por hablar, es mucho lo que hay por hablar. Y pues de alguna manera el tiempo siempre es un condicionante como para tratar de abarcar todas y cada una de estas tendencias a profundidad. Pero la idea era que hiciéramos un recorrido histórico desde el siglo XIX para acá, una época contemporánea y posmoderna, en la que pudiéramos tener referentes en torno a lo que ha sido la pedagogía. Muchísimas gracias, Juan David. Efectivamente, muy interesante y sobre todo contagia la pasión con que nos transmites toda esta información, todas estas teorías. Muchísimas gracias. Antes de escuchar las preguntas de los estudiantes, tú tienes un enlace para los estudiantes que son en convenio con San Buenaventura. Se los podemos compartir a través del chat para que por favor vayan haciendo su registro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede activar su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Nancy, adelante. Pues más que una pregunta de la cátedra, yo quería preguntar que desde mi chat yo no puedo ingresar al chat para escribir. Y yo estoy en el convenio de San Buenaventura, entonces ahí no sé cómo lo podría hacer porque no puedo ingresar al chat. Ok, Nancy, entonces tú eres Nancy Guío. ¿Y eres de qué programa? De la especialización de psicología del trabajo y de las organizaciones. Listo, yo ya te dejo por acá escrita para anexarla a los asistentes, Nancy. Muchísimas gracias. Buenas noches, profe Sandra. No, muchas gracias. Con mucho gusto, Nancy. Buenas noches. ¿Quién habla? Arlet. Arlet Luna. Sí, Arlet, Sí, es que yo ¿cómo también estás? tengo Te la misma, escuchamos. bien, gracias. Es que tengo la misma inquietud de Nancy porque tampoco puedo escribir mi nombre, no aparece el chat. Yo soy también tú del eres convenio. Arlet Luna. Luna Fernández, Luna, ¿de qué especialización? gerencia educativa. Listo, ya te tengo por acá inscrita, Arlet. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el profesor Juan David? Patricia Restrepo. Adelante, Patricia. Gracias. Lo que estaba copiando en el chat, pues, compartiéndolo con todos los compañeros, con usted y el profesor,
era que me parece muy interesante que las nuevas formas de aprendizaje cambien la relación de estudiante-docente, porque realmente pues no se suma como a que el profesor se dedique a hablar y hablar y hablar y que sea el que imparte el conocimiento, sino que el estudiante también pueda aportar en ese aprendizaje, porque a veces hay docentes que no les gusta, o en el tiempo de pronto en que uno estudiaba, cuando yo estaba en el bachillerato, se dedicaban a las clases magistrales, y si uno de pronto les hacía alguna anotación o una sugerencia, pues el profesor se molestaba. Entonces no aceptaba como que de pronto el estudiante tuviese un conocimiento más amplio con respecto al tema que se estaba tratando, que se estaba abordando en ese momento. Patricia, muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, como les mencionaba, las nuevas reflexiones pedagógicas han sacado esa conclusión que tú acabas de mencionar. Durante muchos años, la pedagogía se centró en la dinámica y en el concepto de enseñar, y perdió de vista el otro complemento tan importante para lograr el éxito del proceso educativo, que es el aprendizaje. Hasta comienzos del siglo XX, el maestro era el protagonista, el maestro era quien orientaba, direccionaba, diseñaba currículos, manejaba las dinámicas de evaluación, orientaba los procesos de formación desde diferentes metodologías o desde diferentes miradas didácticas. Ahora los autores nos están invitando de nuevo a lo que tú mencionabas. Hay que restablecer la relación docente-estudiante. El docente no puede olvidarse, por ejemplo, en el momento de su planeación, qué tipo de estudiantes tienen sus aulas, qué posibles condiciones cognitivas, emocionales, familiares o sociales tiene el estudiante que puedan afectar su dinámica de aprendizaje. Los objetivos que se plantean en XY curso no pueden ser únicamente enrutados desde el qué se va a enseñar o el qué tiene que aprender el estudiante. También deben partir en un redireccionamiento y en una reestructuración de qué necesita aprender el estudiante. No únicamente lo estipulado, pues sin querer aquí entrar en confrontación o querer decir que vamos a demoler el sistema, a demoler las instituciones, a demoler los programas, no, sino que al interior de esas instituciones, de esos modelos, de esos referentes legales, de los programas, de las figuras docentes, se debe incluir la participación activa del estudiante. El estudiante ya no es un sujeto pasivo, el estudiante es un sujeto activo y es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas las miradas desde el currículo y desde la evaluación deben estar direccionadas hacia el estudiante en la medida de garantizarle satisfacción de unas necesidades, alcance y desarrollo de unas competencias básicas y específicas que le permitan desenvolverse a él en su contexto personal, en su contexto social, y que de alguna manera valore la dinámica del conocimiento desde la pregunta, bueno, ¿cómo le despertamos el interés? ¿Cómo mantenemos motivado al estudiante? Son aspectos que de nuevo nos vuelven a tocar la puerta y decir, venga, venga, llevamos muchos años pensando, haciendo currículos, haciendo evaluaciones sumativas, no formativas, y olvidamos que dentro del proceso el protagonista es el estudiante, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar. Es que yo tengo un amigo que es profesor en EAFIT, él es abogado y es profesor pues, de Derecho. Él me dice que lo interesante que se encuentra ahora en esa forma de aprendizaje, de impartir educación, porque pues ya no es el profesor como tal el que se para y exige y pide y da, sino que el estudiante llega a sus propias conclusiones y entra en debate y cuestiona ciertos temas que de pronto el profesor lleva para la clase, y eso obliga a que también el docente investigue muchísimo más y vaya más allá de lo que él de pronto inicialmente tenía para aportar en una clase determinada. Esa es otra lección y otro referente muy importante que tú nos haces caer en cuenta a todos. Los educadores somos los que pues nos descargan una responsabilidad social grandísima, pero somos los que permanentemente estamos y debemos estar formándonos.
No nos basta con lo que recibimos en el momento o con lo que vayamos a hacer a nivel de posgrado en 2, 3 años. Lo decíamos ahora, las condiciones históricas cambian, la pedagogía se va transformando, se va adaptando a unas condiciones y a unas necesidades. Nos toca duro, pues, y pues llamamos la academia, no hay ningún problema, pero el educador tiene dentro de su rol la obligación de tener en cuenta una formación permanente para toda la vida, continua. Y no solamente eso, lo que tú dices, replantear mis propios modelos, replantear mis propias estrategias. Lo que muchas veces nos cuesta a los educadores es desaprender buena parte de todo lo que ya sabemos o en lo que fuimos formados para abrirnos a nuevas perspectivas, para abrirnos a nuevas estrategias y a nuevas posibilidades que verdaderamente permitan la transformación de la educación y donde de alguna manera pues podríamos resumir ese rol. A mí me gusta mucho el paradigma, por ejemplo, que propone el modelo coreano, porque en el modelo coreano le enfatizan al docente que él es un shifu. ¿Y qué es un shifu? Simplemente una luz, alguien que asesora, alguien que orienta, alguien que acompaña, alguien que comprende, alguien que no da todo, sino que genera problema, genera cuestionamiento, lleva al estudiante a que supere sus propios límites, que busque alternativas, que busque salidas, pero no se cierra a un paradigma de conocimiento que ya tiene, o lo que hemos venido denunciando durante mucho tiempo y nos lo dicen nuevos estos autores, maestros poseedores de conocimiento. Ya ese paradigma está completamente desdibujado y replanteado. Por más razón, la sociedad del conocimiento, la era de la información en la que vivimos, el conocimiento está a un clic en un computador, está al abrir un aplicativo en el celular. ¿Qué hacer con el conocimiento y de qué manera volverlo pertinente y significativo? Es ahí cuando como docentes tenemos que dominar nuestro saber pedagógico como el agua, movernos tranquila y claramente por las corrientes de agua que permean nuestro saber específico. Y es la clave para que se puedan dar esas transformaciones y esas nuevas relaciones en las dinámicas de proceso, enseñanza, proceso de aprendizaje, no únicamente proceso de enseñanza. Si revisáramos muchos de los currículos de las instituciones educativas de nivel formal y de muchas instituciones de educación superior, vamos a seguir viendo currículos centrados únicamente en contenidos, olvidándose del papel y de la acción que debe tener el estudiante en esa dinámica. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esto da pie, profesor Juan David, a una segunda parte de esta cátedra. Pensemos en algo como diálogos pedagógicos o algo así. Ahí le dejo la inquietud para que lo vayamos pensando, porque toda la disposición. Realmente está muy interesante. Yo quiero leer algunos aportes en el chat. Dice Patricia Restrepo, me parece muy interesante la forma en que esta nueva manera de aprendizaje apunta al cambio de relación docente-estudiante. Ya Patricia también participó a través del audio. Claire Peña dice, excelente cátedra, dominio del tema, gracias profesor. Consuelo dice, excelente cátedra, qué buen dominio del tema y una amplia visión del proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas. Excelente tema, dice Sol. Y Patricia dice, muchas gracias, muy buena cátedra, excelente tema. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias profesor Juan David. Ahí le sembré la espinita para que pensemos nuevamente, le digo, algo así como diálogos pedagógicos, e invitemos nuevamente a todos nuestros asistentes. Dice César, ¿de qué manera se puede fomentar el amor por el aprender en un grupo de estudiantes desinteresados? Ahí le dejo esa pregunta, profesor Juan, adelante. César, precisamente es algo de lo que como educadores nos enfrentamos en el día a día con nuestros estudiantes y a lo que, volviendo, la respuesta clave, te la podríamos dar o la podrías tomar desde los aportes de Daniel Goleman y Maslow y Albert Bandura. ¿En qué sentido? Un estudiante que está desinteresado
es porque tiene sus niveles de interés o sus niveles de motivación completamente lejanos o ausentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás porque aquello que está recibiendo para él no es significativo, no es de un aporte sustancial para sus expectativas, sus necesidades o sus condiciones personales y en proyección hacia el futuro. También posiblemente por lo que Maslow nos mencionaba, puede que algunas de esas necesidades que están dentro de la pirámide, el estudiante aún no ha podido satisfacerlas. Y si en esa pirámide falta un engranaje, falta uno de los peldaños, toda esa estructura va a empezar a flaquear y a moverse y no va a permitir pasar de un nivel al otro. Primero tendríamos que revisar, siempre la pregunta también, que a veces como educadores nos cuesta: ¿cómo estoy orientando yo mi proceso de enseñanza? ¿Qué le estoy ofreciendo al estudiante? Esa manera en que lo estoy orientando y eso que le estoy ofreciendo, ¿le representa a él algo de interés, algo significativo, algo aportante? Puede que no, porque de pronto pueda ser un ámbito del conocimiento en el que él no esté muy bien preparado, quizás tenga vacíos conceptuales, quizás tenga experiencias emocionales que lo marcaron con determinado aspecto del saber. Entonces, la clave, lo primero, vamos a Daniel Goleman a hacer todo ese proceso de revisión de qué está pasando emocionalmente con el estudiante. Ya de ahí podríamos dar el paso a Maslow, de mirar cuáles de esas necesidades el estudiante tiene satisfechas y cuáles yo, como educador, dentro de ese proceso de acompañamiento que debería hacerlo, debo garantizarle y de ayudar a que las adquiera. ¿Para qué? Para que podamos dar ese salto hacia lo que decía Bandura del aprendizaje ya con una motivación puntual y con una autorreflexión y un autoconocimiento. Cuando se dan esas situaciones pueden jugar muchas variables: personales, del estudiante, internas, sociales, familiares, afectivas, institucionales, quizás temores frente al proceso que está por terminar o realizar, o porque también hacernos la pregunta, cuando señalamos con el dedo índice, hay otros que apuntan a nosotros, mirar qué puede estar pasando dentro de la configuración de nuestro curso en términos de conocimientos, en términos de didáctica, en términos de metodologías, que de alguna manera puedan hacer que ese estudiante deje de ser pasivo y se convierta en un sujeto activo dentro de la dinámica del conocimiento, o de pronto mirar sus fortalezas, sus competencias, sus habilidades y darle ciertos roles de liderazgo, de apoyo, de acompañamiento a sus otros pares, para que de alguna manera empiece a sentir importancia, que hace parte de un grupo, que él también se está beneficiando y va a beneficiar a los demás frente a lo que hace, ¿sí? Muchas gracias, Juan David. Richard dice gracias por la profundidad del tema. Eliana dice, ese es un tema que constantemente lo vivo como docente desde el exterior, mil gracias. Luz Ariana dice, mil gracias por toda excelente ponencia. Y John Richard dice, creo que en las teorías de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, la memorización cumple un valor trascendental en el aprendizaje en niños. Sin embargo, en adultos siempre he cuestionado la repetición como forma de aprendizaje, ya que limita en esa etapa adulta un nuevo saber. John, pues ahí podríamos darle paso, coincido en lo que tú dices, es importante la memoria. Vemos que dentro del cognitivismo, dentro del constructivismo y de las tendencias actuales, la inteligencia, el proceso mental y la memorización son fundamentales, pero no son lo único. O sea, el riesgo y el peligro está en que nos quedemos únicamente en la memorización de datos, de hechos, de conceptos, de problemas, de teorías, sino que esa memorización pase a lo que Vygotsky y a lo que Ausubel nos están diciendo. Interacción con esa memoria me tiene que llevar a desarrollar otro tipo de habilidades, de competencias y de expresar esos conocimientos en una experiencia, en un entorno social, en relación con la cultura, para yo
para yo poderme defender con mis propios problemas y de alguna manera para que el aprendizaje pueda ser significativo. Cuando lo que memorizo se integra a mis saberes previos y me permite una reflexión personal y construir nuevos conocimientos, esa memoria es fundamental y efectiva. Y no podemos olvidarlo desde el plano de las ciencias sociales, que la memoria de un pueblo es fundamental para evitar caer en los mismos errores de siempre y poder transformar la sociedad. Aquí en este caso la memoria pedagógica nos permite tener en cuenta también eso, de dónde debemos partir para replantear, y en la dinámica del conocimiento, pues esa memoria tiene que servir para que sean como los cimientos, las bases de unos conocimientos sobre los cuales se van a cimentar unas nuevas informaciones que llegan, que se van a empezar a adaptar y que cuando se han adaptado propiamente han alcanzado esa asimilación. Aquí estoy hablando desde Ausubel. Cuando se logra esa asimilación, ya hay un aprendizaje significativo y efectivo, aportante para la persona y aportante para la sociedad y la cultura. Bueno, faltando 5 minutos para las 10 de la noche, le doy las gracias al profesor Juan David y a todos los asistentes por estar acá, por permanecer durante toda la cátedra, por sus aportes. Dice Diana, muchas gracias profesor Juan David, transmite su pasión por el tema. Gracias por el espacio, dice John Richard, y gracias desde la coordinación de los programas de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, y quedan cordialmente invitados para una próxima cátedra abierta desde los programas de educación. Un abrazo y una bonita noche para todos.